Mis hermanos, estamos llegando al final de lo que sería este pasaje que nos está hablando de la guerra espiritual. Ciertamente, como veíamos en toda la carta en sus últimos capítulos tiene para mostrarnos cómo debemos andar en este mundo. Los primeros capítulos nos hablan cómo Dios ahora nos ha colocado en Cristo. Pero ahora en estos capítulos hemos visto cómo debemos andar en medio de este mundo como cristianos. Y lo cierto que hemos visto domingo tras domingo es que el cristiano en este mundo está en una guerra. Él enfrenta un conflicto. Él tiene enemigos espirituales. Y también podríamos decir que él tiene enemigos internos como la carne. Y para esa guerra que estamos viviendo como hijos de Dios es necesaria una armadura. Cada uno de esos asuntos espirituales debemos tomarlos por la fe, por la palabra en Cristo y aplicarlos a los desafíos que enfrentamos diariamente. Y ahora Pablo va a cerrar este pasaje hablándonos de la importancia de la oración en esa guerra espiritual. Algunos llegan a decir que la oración es parte de esa armadura o es lo que sostiene en sí toda esa armadura espiritual en el creyente. Esta guerra requiere de hombres fuertes, soldados de Cristo, armados, equipados, vestidos. Pero como vamos a darnos cuenta, soldados que entiendan y practiquen la oración como un hábito recurrente, como un hábito importante, como un hábito crucial en los desafíos que nosotros nos enfrentamos. Entonces, hermanos, además, porque a veces cuando decimos el tema de hoy, más que un tema, esto es una verdad. La verdad de que estamos en una guerra, la verdad de que debemos prepararnos, la verdad de que debemos vestirnos. Y como vamos a ver hoy, la verdad de que debemos orar siempre por causa de ese mismo combate espiritual que enfrentamos. Entonces el pasaje de hoy, hermanos, tiene para enseñarnos cómo debemos orar. Y el pasaje nos va a mostrar que debemos orar siempre. La manera en que debemos orar, ahí nos va a decir que debemos orar con toda oración y con toda súplica. La fuerza que sostiene esa oración en el Espíritu. Y cómo eso debe mantenerse de manera constante, como dice ahí, con toda perseverancia. Y al final del pasaje vamos a ver en dirección a qué asuntos debemos orar. Como el pasaje dice ahí, por todos los santos y como Pablo nos habla también ahí, y por mí, o sea, por Pablo y su ministerio. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos asuntos en el pasaje y considerando. Un pasaje, hermanos, riquísimo, un pasaje importante, un pasaje que está cerrando todo lo que hemos estado hablando sobre guerra espiritual. Entonces dice ahí en el verso 18, que sería desde donde comenzaríamos hoy. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces aquí Pablo nos muestra que en medio de esa guerra, de ese vestirnos, debemos estar orando en todo tiempo. O sea que parte de la lucha espiritual y de sostenernos en esa lucha es la oración. Y aquí Pablo nos dice cómo debemos orar. Dice ahí, orando en todo tiempo. Quiere decir que la oración obviamente tiene momentos particulares. Cuando yo me levanto y tengo un devocional, las reuniones que tenemos de oración o momentos específicos donde oramos. Pero aquí Pablo nos muestra que la guerra espiritual es una guerra que se vive todo tiempo. Y por ende el cristiano siempre debe estar en una actitud de comunión con Dios constante. El enemigo siempre está buscando, siempre está mirando cómo atacar nuestra mente, atacar nuestro corazón, poner en duda nuestra fe. Y el cristiano debe mantenerse de manera constante y continua en oración. Orando en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Alguien decía que orar en todo tiempo es mantener una conciencia continua de la presencia de Dios. Quiere decir que el cristiano entiende que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces ese tipo de oración es una oración constante. El cristiano a toda hora está
orando o practicando un estado de meditación de Dios. Él sabe que Dios está, él está pensando en Dios, él está volviendo su corazón a Dios, él está dirigiendo todas las situaciones que pasa a su comunión íntima. Nosotros estudiamos aquí en 1 de Tesalonicenses cuando Pablo le decía a la iglesia orar sin cesar. Y Jesús tiene enseñanzas donde él hablaba, por ejemplo, ahí en Lucas, donde él enseñaba parábolas para enseñarnos a orar sin desmayar. Entonces quiere decir que en la guerra espiritual, en las batallas que enfrentamos, la manera como resistimos al maligno y cómo enfrentamos sus ataques depende mucho si estamos en oración o no. Orando en todo tiempo. Un comentarista decía de eso: esta instrucción bíblica nos da la posibilidad y el permiso de lo siguiente. Escuche esto: podemos orar en público y en privado, en alta voz o en silencio, de forma planeada o espontánea, sentados, de pies o acostados, en el lugar de reunión, en el trabajo, en la casa o en el transporte público, con las manos levantadas, con las manos abajo, con las manos en el bolsillo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Orar en todo tiempo nos da el permiso de que en cualquier momento podemos acercarnos a Dios. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Porque a veces cuando nosotros somos religiosos, tenemos un tipo de oración donde yo oro y salgo de la presencia de Dios. Pero aquí la instrucción no es esa, es manténganse en oración. Oren en todo tiempo. Cuando se levantan, cuando hacen el devocional, cuando van para el trabajo, cuando están lidiando con las otras personas, cuando va a almorzar, cuando viene la situación compleja en el trabajo, cuando vuelve a la casa, en todo tiempo. La oración debería ser una práctica común y permanente en nosotros. La oración es un hábito constante, como un predicador decía, es como la respiración. En la medida que usted respira, usted vive bien. Cuando usted comienza a dejar de respirar, el asunto se va a poner grave. Así pasa con el cristiano que tiene una vida de oración superficial. Así pasa con el cristiano que tiene una vida de oración esporádica. O así pasa con el cristiano que tiene una vida de oración de solo algunos momentos en la semana. La comunión con Cristo debe ser constante. Ese es un privilegio, hermanos, es una oportunidad que Dios nos dio. Cuando Dios nos salvó, nos llamó a la comunión con su Hijo. Pero obviamente esta comunión y este ejercicio espiritual se ejercita día a día. Nosotros debemos educar nuestros pensamientos, nuestro corazón para a toda hora estar volviéndonos a Dios. Y cuando esa práctica comienza a ser regular, la vida del cristiano es diferente. Él enfrenta de manera diferente la tentación, las pruebas, los momentos difíciles, los problemas, el pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia y su comunión con Dios lo blinda, lo protege, lo fortalece. Un día hablando de esto, una hermana me decía: oiga, hermano, yo no sabía, pero eso es lo que yo hago. Yo me levanto y voy para la cocina a preparar la comida a mis hijos y estoy orando. Mientras estoy cocinando, estoy orando. Cuando les sirvo, oro por ellos. Cuando puedo y se acuestan, voy a orar. Pero salgo de orar y voy a cocinar y sigo orando. Si tengo que hacer alguna actividad en el médico, en el trabajo, salgo orando. Y yo le decía, eso es lo que Pablo está diciendo: orad en todo tiempo. Es ese ejercicio constante donde nuestra alma, aunque no está hablando, ella está suspirando por Dios. Ella está volviéndose a Dios. Ella está teniendo comunión con Dios. El hermano E.M. Bones dice lo siguiente: la principal causa de pobreza y ineficacia es una inexperiencia
inexplicable negligencia en la oración. Porque usted se encuentra con un cristiano que es pobre espiritualmente, débil espiritualmente, un cristiano que lo sacó en las situaciones, un cristiano que ante la prueba no tiene fe, un cristiano que se vuelve superficial, descuidado, mundano. Si usted va a examinar es porque esa persona sí o sí tiene problemas en su vida de oración. Si tuviera una oración más constante, no perdería el tiempo en entretenimiento. Si tuviera una oración más constante, discerniría lo que es una buena amistad, una mala amistad. Si tuviera oración constante, él sabría lo que es el temor de Dios y no quisiera ni pecar ni dar mal testimonio de Cristo. Pero ¿por qué estamos a veces tan débiles, tan distraídos? ¿Por qué nuestra carne tiene tanto poder en nosotros? ¿Por qué tantos problemas de carácter en nuestra vida? Falta de oración. Falta de oración. Hermanos, la oración es algo vital, esencial, trascendental en nuestra vida. Y más en esto que estamos hablando. Cuando viene el desánimo, ¿por qué hay desánimo? Falta de oración, hermano. Porque la persona que tiene pruebas, tiene luchas, tiene ataques, cuando eso se viene, ella vuelve su corazón a Dios. Y sí o sí, una de las características de la oración es que la oración nos fortalece. ¿O no es así? La oración hace que yo pueda, después de tener un mal momento con mi esposa, perdonarla. La oración hace que cuando yo estoy orando y prendo la televisión y aparece esa novela con imágenes que no debería ver, mi espíritu repudia eso. Pero si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo comunión con Dios, mi mente se vuelve una guarida de malos pensamientos. Mi vida camina por lugares que no debería caminar. Creo más a las mentiras del diablo que a la palabra de Dios. Estoy más inclinado al odio, a la amargura, al rencor, que al amor, el gozo y la paz. Entonces por eso Pablo dice, orad en todo tiempo. La oración no es algo alegórico de mi vida que yo puedo tomar o no tomar. Es algo indispensable, hermanos. No sé de qué manera pudiera afirmar más, llamar más su atención. Lo cierto es que si no estamos orando, seguramente no estamos bien, hermanos. Porque la oración es la mejor manera de andar en Cristo y permanecer en Él. Es la mejor manera de describir lo que Pablo dice, andar en el Espíritu. Pues, ¿cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Nuestro corazón está inclinado a eso? Estamos orando en todo tiempo, estamos permaneciendo ahí, estamos adquiriendo ese hábito y desarrollándolo, o lastimosamente estamos perdiendo tiempo en cosas que no debemos ocuparnos. Recuerde, hermanos, la falta de oración es muy peligrosa. Es muy peligrosa, hermanos, en la vida espiritual. Entonces por eso Pablo dice aquí, primero orando en todo tiempo. Y ahora nos dice cómo debemos orar. Dice ahí en el verso 18, con toda oración y súplica. Pablo aquí usa la palabra oración, que nos habla de una actividad donde el corazón se vuelve a Dios de manera verbal, orando, con toda oración. Y Matthew Henry dice, cuando uno mira las Escrituras, encontramos por lo menos 5 puntos principales de lo que sería toda oración. Toda oración incluye adoración, confesión, petición, acción de gracias e intercesión, dice Matthew Henry. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy orando en todo tiempo, yo me voy a encontrar por un lado adorando. Cuando yo estoy orando, yo voy a tener momentos donde digo, Señor, tú has sido tan bueno, tú eres tan fiel, tú eres tan maravilloso, tú eres tan amoroso. Yo estoy elevando mis afectos a la gloria de Dios, a la persona de Cristo, a sus beneficios, sus bondades, sus misericordias cada día. Eso es con toda oración. Oración que incluye adoración.
Oración que incluye confesión. Señor, perdóname por esto. Señor, guárdame de esto. Señor, tú sabes que soy débil, que estoy luchando con esto. Me cuesta esto. Ayúdame. Ten misericordia. Entonces, oración que tiene adoración y oración que tiene confesión. A veces yo voy caminando y mis ojos se van, mi corazón se inclina inmediatamente. Señor, guárdame. Qué vergüenza mi pensamiento, qué vergüenza mis ojos, qué vergüenza cómo respondí ante esta situación. Señor, voy a hacer esto, tengo temor, me está pasando esto. Señor, ayúdame. Oración que incluye adoración, oración que incluye confesión. Dice nuestro hermano, también oración que incluye petición. Yo me levanto, Señor, tengo que hacer esto. Tengo que pagar esto, mi trabajo incluye esto, mis hijos están pasando esto. Señor, te pido por esto, suple esto, ayúdanos en esto. Y comienzo a pedir, pero en el sentido de confiar todas las cosas a Dios. Guárdame en el transporte público, mira lo peligrosa que está la ciudad, ayúdame a hacer un buen trabajo, permíteme dar buen testimonio delante de mis jefes, permíteme, si soy jefe, tratar bien a mis empleados. Señor, permíteme ir y volver en paz en ti, en tu presencia. Hoy tenemos esto. Vamos para la reunión, Señor. Oro por los que alaban, oro por los que han de llegar y no te conocen, oro por estamos pidiendo de manera constante. La oración, con toda oración, como dice el pasaje, incluye adoración, incluye confesión, incluye petición, incluye acción de gracias. Gracias, Señor. Cuando usted se levanta, puede respirar, ve a su familia, usted, gracias, Señor, me has dado un techo donde vivir, una familia, un alimento, me diste la fe, puedo volverme a ti, me diste la ropa, me diste el transporte, gracias por esto, gracias por él. El cristiano debe ejercitarse en esas áreas, hermano. En todo tiempo, por eso la oración ocupa todo momento, porque la oración es diversa, variada e importante, hermanos. Yo debo orar para darle gracias a Dios, para pedirle a Dios, para confesar mis luchas a Dios, para adorar a Dios por lo que Él es. Y por último, que se relaciona con la siguiente palabra, es la intercesión. Dice ahí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. De manera particular, Pablo agrega esta palabra súplica, de esis en el griego, que significa petición o súplica, pero en el sentido de rogar, de implorar. Este tipo de oración es un poco más intensa. Esa súplica implica un ruego con actitud reverente y humillación. Un ruego donde la persona que ora se humilla y depende absolutamente de la voluntad divina. Generalmente un comentarista decía lo siguiente: las súplicas en la Biblia generalmente están mezcladas de angustia, sufrimiento, temores, dudas a causa de conflictos espirituales. Quiere decir que Pablo está poniendo esa palabra particular, súplica, porque en medio de la guerra espiritual, de los conflictos, hay un tipo de oración necesaria. Ese tipo de oración que incluye angustia, sufrimiento, duda, conflicto. Es una oración ya no solo de acción de gracias, sino una oración que nos doblega, nos hace depender de Dios. Es una oración en medio del sufrimiento, de la prueba, de la angustia. Y Pablo está diciendo, cuando pasen momentos difíciles de angustia, de temor, de conflicto, donde usted entra en un estado donde no sabe por qué están pasando las cosas le están superando, le están sobrepasando. Ahí el cristiano tiene que orar, y orar intensamente, orar con agonía, con dolor, con lágrimas. Esa palabra incluye todo eso. Entonces, obviamente la oración hace parte indispensable del conflicto que vivimos, de las pruebas que pasamos, de las luchas que vienen contra nosotros. Ese tipo de súplicas como la que usan los salmistas cuando ellos clamaban: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ese tipo de súplica que incluye una prueba grande. Ahora, generalmente ellos suplicaban, pero en medio de su súplica, su oración terminaba en confesiones de esperanza y de confianza en Dios. Porque Dios nunca rechaza el corazón que se humilla delante de Él. Entonces debemos orar en todo tiempo, y en todos esos tiempos tiene que haber este tipo de oraciones. ¿Sí? No es una cosa mecánica, es una cosa espiritual. Es una cosa que corresponde al momento que estamos viviendo. Si es un momento donde nos levantamos y nuestro corazón está alegre, ¿qué debemos hacer? Dar gracias. Si es un momento donde nos levantamos y el día está frío, las cosas están difíciles, ¿qué debemos hacer? Suplicar. Si es un momento donde hemos pasado una tentación y hasta hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar. Si es un momento donde vencimos el pecado, ¿qué debemos hacer? Dar gracias. Pero el cristiano siempre debe mantenerse orando. Orando en todo tiempo. Dice ahí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí nos muestra Pablo que la fuerza que sostiene nuestra oración es el Espíritu. Y obviamente está hablando del Espíritu de Dios. Pablo en otro pasaje nos dice que cómo debemos saber, cómo debemos orar como conviene, no sabemos. Pero que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que la oración, más que un ejercicio mental, aunque incluye la mente, más que un ejercicio emocional, aunque llega a tocar nuestras emociones, es un ejercicio espiritual. Y en ese ejercicio espiritual, el Espíritu nos capacita, nos sostiene y alinea nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos dos grandes intercesores. Cristo está intercediendo delante del Padre de nosotros, y el Espíritu Santo está intercediendo en nosotros. Qué bendita provisión, hermanos. Podemos orar porque Dios mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Bueno, Pablo también explica antes de ese versículo de Romanos 8, 10 y algo, que para que yo pueda vivir los frutos del Espíritu, yo debo andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, ocuparme de las cosas del Espíritu. Y una de las evidencias que yo estoy pensando, ocupándome y andando en las cosas del Espíritu, es que el Espíritu va a sostener mi vida de oración. Difícilmente, si la persona piensa en las cosas de la carne, se ocupa en las cosas de la carne y anda en las cosas de la carne, va a tener una vida de oración fuerte. Entonces, hermanos, no apaguemos al Espíritu que mora en nosotros. Pensemos en las cosas de Dios, busquemos las cosas de Dios, amemos las cosas de Dios, que en la medida que eso sucede, el Espíritu nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a animar y nos va a enseñar cómo debemos orar. Vamos, Dios espera de nosotros una oración constante, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Dice ahora el verso 18. Esa oración, ¿cuándo debería darse? ¿O de qué manera debería darse? Aquí Pablo nos va a hablar de la continuidad de la oración. Dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y mira ahí lo que dice. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Aquí Pablo resalta varias cosas importantes. Primero, hermano, dice ahí, velando. La palabra velar en el Nuevo Testamento da la idea de alguien que se mantiene despierto, pero en una posición militar. ¿Usted sabe cuando el soldado está de guardia? Cuando él está de guardia no puede dormir, ¿sí? Él está atento, él está vigilando, él está velando. Entonces la idea de Pablo es que el cristiano debe orar en todo tiempo de esta manera sin dormirse. ¿Qué sería dormirse? Bueno, lo que algunos están haciendo. Ya tengo identificados 2 o 3 que voy a hablar con ellos personalmente.
que todos los domingos se duermen. Así que usted es uno de ellos, póngase las pilas. Ahí te comienzan a pensar, ¿seré yo? Señor, ahí sale más de uno rápido de la reunión. Velando, hermanos. ¿Qué significa velando en cuanto a la oración? Hermanos, cuando estamos en este mundo, en esta guerra, no podemos ser descuidados. Tenemos que estar, ¿qué? Siempre vigilando. Siempre vigilando. O sea, el sueño en el Nuevo Testamento, como ya se estudió en la carta a los Efesios, el sueño es un sinónimo de descuido espiritual. El sueño es un sinónimo de somnolencia espiritual. Cuando usted está durmiendo, ¿qué pasa? Usted no se da cuenta de lo que está sucediendo. Si usted pierde contacto con la realidad, de la misma manera el cristiano que es descuidado en su práctica de oración, él pierde contacto con la realidad espiritual. Él se expone al peligro. Él entra en un estado de adormecimiento. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Nehemías y venían los enemigos contra Jerusalén? Y dice Nehemías que conspiraron todos los enemigos para venir contra ellos. Entonces ellos oraron a Dios. Y por causa de los enemigos, dice la palabra, que ellos pusieron guardas de noche y de día. O sea que en la iglesia hay guardianes espirituales que están orando de noche y de día. ¿Por qué? Porque los enemigos han confabulado contra nosotros. Hermanos, y de verdad, yo no quisiera exagerar con esto, pero esto es cierto, El diablo y todas sus huestes espirituales han hecho un complot para matar espiritualmente a sus hijos. Y si usted como papá y mamá no vela, no ora y no cuida a sus hijos, van a ser presas del maligno. No solo eso, el diablo y todas sus huestes de maldad han hecho un complot para destruir nuestra fe, para desanimarnos, para llevarnos a pecar, para tentarnos. El mundo está preparado para eso, lleno de artimañas. Y si no oramos, si no velamos, podemos caer en pecados groseros, pecados destructivos, pecados vergonzosos o pecados sutiles que igualmente matan nuestra vida espiritual. Hermanos, esto es cierto. Si usted tiene un don, un llamado, un ministerio, un servicio, usted sepa que el diablo va a hacer todo para matar eso, para apagar eso, para destruir eso. Y si usted no está velando, si usted no está orando, si usted no se mantiene firme, fácilmente usted cae en el engaño de Satanás y ni cuenta se da. Porque, hermanos, cuando uno habla con personas que han caído en pecados graves, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Yo hablaba con los hermanos que están yendo a la cárcel, me contaban algunas experiencias. Y hablando de una consejería con una familia, hermano, un pecado gravísimo. Pero, hermanos, cosas que usted no pensaría ni siquiera que pasan en el mundo. Y pasan en medio de hijos de Dios. Y la respuesta de la persona que cayó en semejante pecado fue: no sé en qué momento. No sé en qué momento. Porque generalmente es tanto a veces nuestro descuido que no sabemos en qué momento el diablo entra y destruye lo que Dios estaba preparando para nosotros. No sé en qué momento mi hijo, no sé en qué momento yo, no sé en qué momento el hermano, no sé en qué momento mi matrimonio, no sé en qué momento. En el momento que descuidamos nuestra vida de oración, hermanos, ese es el momento. Es el momento donde comienza la caída, la tentación, el desánimo, la herejía. Una puerta que le abrimos al diablo porque hemos sido irresponsables en nuestro deber de velar como soldados de Jesucristo.
Esto no es un asunto de jugar, estos son verdades importantes. Piense cuántas personas usted conoce que comenzaron en la fe y han fracasado en la fe. Piense cuántas iglesias hoy están en apostasía, sus ministros en pecado y escuchando todo tipo de tonterías en el púlpito. Piense cuántos hermanos caminaron con nosotros y hoy no están. Hermanos, esto es serio. Y a veces nosotros no entendemos la seriedad de estos. Jugamos. Imagínese un soldado de la nación ir al Valle del Cauca a jugar como soldado frente a las disidencias de la guerrilla. ¿Cómo termina un hombre así descuidado espiritualmente? Hermanos, el pecado, la caída, la ruina espiritual siempre tiene razones. Siempre hay razones y la Biblia por eso nos advierte. Han conspirado contra nosotros, nos vienen a atacar. Su propósito es hacernos daño. Entonces, como dijo Nehemías, oremos a Dios y pongamos vigilias de día y de noche. Vamos, necesitamos despertarnos orando y acostarnos orando. Necesitamos orar el día de la reunión, pero también el día que me voy de vacaciones necesito orar. Necesito orar el día que tengo tiempo libre y el día que trabajo. Necesito orar el día que estoy fuerte y mucho más el día que estoy débil, hermanos. Necesito orar por mi esposa cuando la veo bien y cuando la veo mal. En todo tiempo. Dice ahí, velando en ello. Velando, hermano, velando habla de estar despiertos. Hermano, no podemos dormirnos. No podemos dormirnos. Como cuando usted va manejando un vehículo, usted está viajando a otras ciudades de noche, pero el que va manejando no puede dormirse, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos dormirnos. Dios nos puso por centinelas de este mundo. Dios nos puso a orar por los pecadores. Dios nos puso a pastorear nuestras familias. Dios nos puso a hacer luz en el trabajo. Dios nos puso a hacer un trabajo espiritual que trae salvación a los hombres y que edifica su reino. No podemos dormirnos, hermano. En la vida cristiana es una vida de alta responsabilidad espiritual. Imagínese si la iglesia está durmiendo. Imagínese si la iglesia está descuidada. Necesitamos poner guardas, como decía Nehemías, de día y de noche. Y velando en ello con toda perseverancia. Hermanos, eso habla de que eso es un asunto no solo de una ocasión. Eso no es un asunto de solo un momento, sino que debemos perseverar en esto. ¿De qué nos habla la perseverancia? De persistencia, de fervor, de constancia. Nosotros debemos mantenernos en esa actitud. A veces uno se da cuenta que el hermano está orando por sus hijos que no son creyentes y en algún momento él bajó la mano. No, hermano, siga orando. Y si ya se convirtió, ore más para que Dios los use para su gloria. Y si ya ahora se convirtieron y están sirviendo a Dios, que den más frutos como hijos de Dios. No deje de orar nunca por eso. Si usted ahora tiene un familiar que no es creyente, ore con perseverancia. Y si se convierte, siga orando por otros. No, la iglesia debe mantenerse en estas prácticas. La iglesia debe ser persistente, continuo este trabajo, hermanos. Debemos mantenernos pidiendo, buscando a Dios, persistiendo. Y en la última parte del pasaje, hermanos, nos habla de los objetivos de nuestra oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Miren lo que dice ahí, hacia quién o por quién debemos estar orando. Dice, y súplica por todos los santos. Vamos, la oración en medio del conflicto, la oración en medio de la guerra espiritual no puede ser una oración individualista. Un hermano da un ejemplo que me pareció un ejemplo maravilloso.
Cuando usted ve un programa, bueno, esto sucede mucho, no tanto aquí en Colombia, pero digamos en países que tienen un trasfondo más cristiano, por ejemplo en Estados Unidos, cuando pasa un equipo de fútbol americano y el director es cristiano, usted se da cuenta que ellos comienzan a orar, pero es una oración diferente, ¿cierto? Es una oración por todos, es una oración para que Dios les dé la victoria, es una oración para que Dios los guarde de lesiones, es una oración para que el Señor proteja ese partido de fútbol. Pero ¿por qué uso esa figura? Porque esa figura de un equipo orando en un momento donde va a comenzar un partido, ellos tienen conciencia colectiva. Ellos oran los unos por los otros, ellos no están pensando solo en ellos, porque ellos saben que cada jugador hace parte de un todo. Entonces, ¿usted entiende la idea de Pablo? Claro que nosotros debemos orar por la salvación de los hombres. Pablo en Timoteo habla de eso, pero en este caso, en medio de la guerra espiritual, la iglesia es como un ejército, como un batallón, como un escuadrón que ha sido enviado por Cristo. Y cada vida es importante, por eso la oración debe ser hecha de manera colectiva. Donde vemos alrededor nuestros compañeros, donde tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, donde estamos velando no solo por nuestras vidas, sino por la vida de otros, donde estamos suplicando no solo por nosotros, sino por otros. Hermano, eso es algo maravilloso cuando usted ve un ejército salir a combate, ese instinto natural que Dios le dio al hombre de preservarse los unos a los otros, porque en la medida que van cayendo algunos, eso se vuelve difícil para todos. Entonces quiere decir, hermanos, que en la iglesia debemos estar manteniendo una actitud de oración constante, de súplica, velando y perseverando, orando los unos por los otros. Como dice Pablo hablando del cuerpo, si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Pero ¿cuál es la mejor expresión de padecernos o gozarnos con otros hermanos si no es la oración? La oración, hermanos, amplía nuestro corazón al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos orar los unos a los otros, por los otros, en todo tiempo, con toda súplica, no durmiéndonos, velando, persistiendo. Hermanos, y obviamente, como dice el pasaje que yo mencionaba, cuando yo veo un hermano que se duele, ¿qué podría hacer dolerse espiritualmente? Cuando yo veo un hermano desanimado, cuando yo veo un hermano que está caminando mal, cuando yo veo un hermano en pecado, cuando yo veo un hermano que está pasando una situación familiar difícil, cuando veo un hermano que no está volviendo a las reuniones, hermano, hay una actitud de la carne detestable que deberíamos odiar, y es esa actitud de hablar con otros y no hablar con Dios suplicando por Él. Hermano, nosotros tenemos una tendencia natural en nuestro corazón a desparramar cosas, a hablar cosas, y Dios lo que nos está permitiendo muchas veces ver es para orar. Es para pedir, Señor, yo veo que fulanita no está volviendo, Señor, ¿por qué no está volviendo, Señor? Y si tengo la disposición de hablar, pues hablo con ella. ¿Por qué no estás viniendo? Pero hablo, y si no me responde o no me escucha, oro por ella. Nosotros debemos tener cuidado en el sentido de murmurar. No que no debamos hablar las cosas, pero hablar las cosas con la persona, o con los que pueden tratar el asunto con la persona. Pero sobre todo, hermanos, debemos mantenernos en oración. Decía alguien, debemos orar por la iglesia, pero obviamente hay personas particulares, necesidades particulares, problemas particulares que requieren nuestras oraciones. Señor, mira tal matrimonio. Señor, mira a los hijos de fulano. Señor, mira al hermano que está sirviendo. Señor, mira esto. Señor, debemos mantenernos en esa actitud de oración colectiva por los hermanos.
A veces, en estos días hablamos en la reunión de lectura con los hombres, que un ejercicio que a mí me ha parecido tan liberador, hermano, pero liberador. Cada vez que tengo una situación difícil con un hermano, lo primero que trato de hacer por él cuando me levanto, cuando viene la situación a mi corazón, es orar por él. Hermano, ¿y cómo me ha cambiado la perspectiva de la persona, la perspectiva de la situación? Y cómo Dios lleva esa circunstancia a que yo clame por él. Hermano, la iglesia debe estar orando los unos por los otros. Lo mejor que usted puede hacer por un hermano, más que darle un abrazo, es orar por él. Es suplicarle a Dios, es clamar, es rogar, como decía Pablo ahorita: Señor, te pedimos por sutano, te pedimos por sutano, Señor. Señor, mira, este está llegando a la fe y todas las cosas que se han levantado contra él, Señor, guárdalo. Oramos para que su fe no le falte, oramos para que su paz no le falte, oramos para que él pueda madurar en esta prueba, Señor. Oramos para que tú trates el orgullo, el pecado, todo lo que lo está alejando de ti. Trátalo, Señor, y vuélvelo a ti firme. Hermano, ¿cuánto ora usted por sus hermanos? Yo pregunto, ¿su oración sale de su vínculo familiar? Usted nota las necesidades de sus hermanos, nota las luchas de sus hermanos, nota los fracasos de sus hermanos y ora por eso. El diablo acusa, Cristo intercede. ¿Como quién estamos actuando, hermanos? Como Cristo que intercede delante del Padre por... Miren, hermanos, Hechos 12, vamos a leer un ejemplo precioso de esta verdad. Yo sé que los hermanos conocen este pasaje. Pedro está en la cárcel, hermanos. Pedro ha entrado en un proceso de prueba. La iglesia en Jerusalén está en un proceso de prueba. Y en medio de esa prueba, Satanás se levanta contra el liderazgo de la iglesia, arrestan a Santiago y matan a Santiago, el primer mártir de los apóstoles. Y Herodes se da cuenta que eso le agrada al pueblo y ¿qué hace? Manda a arrestar a Pedro. Y Pedro está en la prisión y al otro día va a ser asesinado. Y en medio de eso, ¿qué hace la iglesia, hermanos? Dice ahí, Hechos 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Pedro está en la cárcel, pero posiblemente iba a morir, hermanos. Santiago había muerto el día anterior. Era muy fácil que Pedro muriera en esta situación. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia comenzó a orar. Y comenzó a orar como está Pablo enseñándonos, incesantemente. La iglesia comenzó a rogar, suplicar, invocando el nombre de Dios por Pedro. Hermanos, ¿cuántos Pedros hay entre nosotros? En presiones de desánimo, en presiones de prueba, en presiones de pecado. ¿Cuántos tal vez están desistiendo de su fe? ¿Cuántos están tal vez demasiado amargados, demasiado tristes, atados por el pecado, las circunstancias, un mal matrimonio, una prueba con un hijo? Hermano, ¿cuántos Pedros? Y la idea de Pablo a la iglesia es: oren sin cesar a Dios. Oren, manténganse orando, supliquen, clamen. Hermano, Dios libró a Pedro. Te va a ver más adelante en el verso 11 que viene un ángel. Pedro está durmiendo, el ángel lo levanta, le abre una puerta, le abre la otra, y Pedro medio dormido ni sabe qué está pasando. Cuando Pedro sale, dice en el verso 11 que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes. Pedro no sabía que estaba, yo pienso que pronto Pedro pensó que estaba soñando. Un ángel abre las puertas, los guardias no se dan cuenta. Cuando Pedro vuelve en sí, él se da cuenta: el Señor me libró. Pero Pedro no sabía que Dios lo había librado gracias a las oraciones de la iglesia. Hermanos, uno pudiera hablar de varios testimonios en medio nuestro
que si están libres hoy en día es porque en sí Dios respondió a las oraciones de la iglesia. Vinieron pruebas, vinieron días difíciles, la persona se endureció, se alejó, se le llamaba, no respondía, se le exhortaba, se ponía bravo y de un momento a otro volvió en sí. ¿Qué fue, hermanos? Ciertamente la iglesia estaba orando. Nosotros tenemos muchos testimonios. ¿Y esos testimonios qué hacen? Esos testimonios nos llenan de aliento y de fe. El saber que Dios responde las oraciones. Hay épocas que uno dice, a veces hay épocas que yo le digo a mi esposa, seguramente esta familia no vuelve. No vuelve. Bueno, pero estemos orando, sí, oremos. Y vuelven. Aun cuando ya uno no tenía expectativa de que vuelven. Seguramente esto Dios restaura. Parece que Él llegó al fin de su fe, al fin de su esperanza, y hoy está dando fruto y está sirviendo. ¿Por qué? Fruto de las oraciones. Personas que llegan con su cónyuge o con hijos incrédulos y se mantienen orando y a los años están con nosotros, creyendo, amando a Cristo, sirviéndole. Hermano, hay que orar. Hay que orar siempre, en todo tiempo, con toda súplica y con toda perseverancia. Porque también podemos decir que tenemos experiencias donde perdimos. Perdimos familias, perdimos hermanos que se proyectaban a tener un servicio precioso, perdimos jóvenes en el pecado. Porque el diablo, hermano, estamos en una guerra y en una guerra también hay muertes. Muertes, pérdidas, luchas, días difíciles. Miren lo tremendo, Pedro sale de ahí, se da cuenta que fue el Señor que lo libró. Dice en el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, qué cosa preciosa, ¿no? Yo creo que ahí Pedro llegó y escuchó las oraciones y ahí Pedro relacionó. La iglesia estaba orando, hermanos. Hermanos, necesitamos orar. Por ejemplo, no se conforme con invitar a alguien a la reunión. Cuando invite a alguien, dedíquese toda esa semana a orar y a ayunar por esa persona. Quizás Dios tenga misericordia y lo salve. No se conforme con leer un libro, léalo orando para que Dios haga eso en su vida y en la vida de otros que necesitan vivir eso. No se conforme, porque a veces yo hablaba con un hermano estos días y le decía, hermano, no se conforme con exhortarlo. De aquí en adelante su responsabilidad es cuidar esa exhortación ahora orando por él. Orando. No se conforme usted por enseñarle a los niños, ore por ellos. No se conforme por usted solo abrir la puerta de su casa para la reunión, ore por los que van a ir. No se conforme solo por repartir un folleto de evangelismo, ore por los que lo están recibiendo. Todo, hermanos, todo tiene que ser empapado con oración. Orando en todo tiempo y súplica con toda perseverancia. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Todos los santos, hermanos. Pero yo pienso que una persona que solamente viene un domingo y está desprovisto de toda comunión, de todo compañerismo, de toda intimidad con la iglesia, ¿cómo va a poder orar por otros? Si solo ni el nombre les conoce, ni sabe qué está viviendo el de al lado, ni sabe qué está pasando con sus hijos, ni sabe qué lucha está teniendo personalmente. Obviamente esta oración va empapada de comunión, ¿no? Va empapada de un sentimiento de involucrarnos los unos a los otros. Pero tenemos que aprender, hermanos, que en esta guerra todos somos importantes. Y Dios nos puso juntos, no solo para llenar un salón, hermanos, nos puso juntos para orar,
sostenernos en medio de las pruebas. Hermano, todos vamos a tener un momento donde vamos a necesitar las oraciones de otros. ¿No es así? A veces hasta no sienta vergüenza, porque a veces uno, hermano, ¿cómo está? No, hermano, usted viera lo que me pasó esta semana. ¿Y por qué no pidió oración? ¿Por qué no pidió oración? Si para eso está la iglesia. La iglesia está para orar, para sostener, para afirmar las rodillas endebles, las manos paralizadas. Para eso Dios nos puso los unos a los otros en esta carrera. A veces no pedimos oración porque somos, ¿saben qué? Orgullosos, autosuficientes, ensimismados. Pero la oración es importante. Hace poco tuvimos una reunión de hombres que servimos. Yo les decía, hermano, necesito que oren por mí. Necesito que oren por mí encarecidamente, constantemente. A veces estamos en medio de una guerra y nadie sabe. Eso no es normal en un ejército, y menos en la iglesia. Obviamente esta oración por todos los santos incluye nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas en la sangre. Pero sobre todo Dios está queriendo poner a nuestros hermanos en la fe en nuestras oraciones. Y dice el verso 19 y 20. Orando, dice, y súplica por todos los santos, y dice ahí en el 19, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pide oración por todos los santos y pide oración por él. Hermano, es tremendo porque en las páginas del Nuevo Testamento tal vez no encontramos un hombre más valiente, más fiel, más dotado, más sufrido que Pablo. Pablo es un ejemplo espectacular casi en todas las áreas cristianas. Y Pablo, cuando pide oración, no solo pide oración por todos, sino pide oración por él. ¿Qué significa, hermanos? No existe, escúcheme esto, no existe en la iglesia ningún hombre que haya madurado tanto o que sea tan eficaz en el ministerio que no necesite oración. Por el contrario, entre más alto escalamos, entre más responsabilidades tenemos y entre más Dios nos usa, más necesitamos la oración del pueblo de Dios. Más necesitamos. Todos, de manera particular, todos necesitamos que las personas oren por nosotros. Hermanos, y en este contexto es muy importante lo que llamaríamos el liderazgo espiritual de la iglesia. Pablo está como embajador de Cristo en una prisión. Está siendo perseguido por el nombre de Cristo. Y la Biblia dice así, Jesús había enseñado que una vez muere el pastor, las ovejas son ¿qué? Dispersas. Entonces siempre debemos tener en consideración aquellos que son líderes espiritualmente, aquellos que nos pastorean, aquellos que nos guían, aquellos que nos presiden. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Yo creo que hay una imagen maravillosa en el Antiguo Testamento, y es cuando Israel en el desierto entra en guerra con uno de sus enemigos, y Moisés comienza a orar. Y cuando Moisés levantaba sus manos en la oración, ¿qué sucedía? El pueblo prevalecía. Pero Moisés en algún momento comenzó a cansarse. Entonces, ¿qué hizo Josué? Comenzó a sostener los brazos de Moisés, hermano. Hermano, nosotros debemos aprender a sostener a aquellos que están trabajando. Debemos aprender a orar por aquellos que nos presiden. Debemos aprender a orar por aquellos que nos están pastoreando, porque el liderazgo, el trabajo y el ministerio en las cosas espirituales es agotador. Genera cansancio, genera desánimo, genera mucha contienda, enemistades. Y Pablo por eso dice ahí, y por mí.
Yo creo que muchas iglesias y su liderazgo fracasan, claro, porque somos livianos tanto nosotros como llevamos el ministerio, y también la iglesia es liviana en su oración por los líderes. La iglesia en algún momento llega a tener una sensación de que como predican, como presiden, como hablan la palabra, estas personas son invencibles. Hermano, y nada más fuera de la realidad. Yo hablaba un día con unos hermanos en otro país y les decía, si hay alguien que puede llegar a ser muy peligroso en la iglesia, es su liderazgo. Porque como la familia, si alguien que pueda causar un daño general es que el papá caiga. Así en la iglesia, hermanos. Entonces por eso mismo debemos orar por ellos. ¿Por qué podemos orar? Obviamente podemos orar por sus familias. Obviamente oramos por su carácter. Obviamente oramos para que Dios les dé ánimo. Pero aquí Pablo nos va a dar unos puntos por los cuales podemos orar por aquellos que están sirviendo. Dice ahí el verso 19, y con eso vamos terminando. ¿Qué cosas debemos orar por aquellos que están sirviendo? Dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Lo primero que pide Pablo es que oren por él para que él hable como debe hablar. Eso podríamos llamarlo fidelidad. Hermanos, oren para que yo pueda hablar como debo hablar. No hable más, no hable menos, no tuerza, no distorsione, sino hable claramente. Hermanos, Pablo había ido a la prisión porque los judíos no podían soportar cuando él predicaba el evangelio a los gentiles. Pablo fácilmente hubiera podido decir, bueno, guardemos el sábado y circuncidemos, ¿para qué vamos a discutir? Pero Pablo se mantuvo fiel al evangelio, lo que le causó ¿qué? Problemas. Y Pablo dice, hermano, oren por mí para que hable lo que deba hablar. O sea, oren por mí para que sea fiel. Oren por mí para que no me tuerza. Oren por mí para que no distorsione el mensaje de Dios, para que lo hable bien, lo trace correctamente. Entonces, hermano, cuando usted piense en aquellos hermanos que están sirviendo, oremos para que ellos puedan ser fieles a Dios, a la palabra, al evangelio. Y no se tuerzan, porque hay muchos que negociaron el evangelio. Muchos cayeron bajo los vientos de doctrina. Muchos por amor al dinero torcieron las escrituras. Entonces debemos orar, Señor, mantén a aquellos que nos están predicando, que nos están pastoreando, que nos están guiando, fieles a la verdad de tu palabra, Señor. ¿Usted ora por eso? Bueno, hermanos, aquí es un asunto que Dios nos está hablando para orar. Oremos, hermano. Oremos para que Dios nos guarde, nos mantenga en la verdad, ponga temor en nuestros corazones, ponga el peso de su palabra en nosotros. ¿Qué más? Dice ahí, primero, fidelidad en lo que tiene que hablar. Dice, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo ora no solo para lo que tiene que hablar, sino que cuando él hable, se dé a conocer ese misterio. ¿Qué significa eso? Es como si Pablo estuviera diciendo, hermano, oren para que Dios me dé las palabras correctas y tengan el efecto correcto en los que oyen. Se ha dado a conocer el misterio. O sea, ¿cuál es ese misterio? Cristo. Pablo está orando para que cuando él predique la palabra, las personas puedan ver a Cristo, conocer a Cristo, ser salvos por Cristo, ser transformados por la obra de Cristo. Pablo no está orando de manera personal, aunque pudiera pedir una oración personal. Pablo está orando es para ser un ministro eficaz del evangelio, que las personas se conviertan, que las personas sean salvas, que las personas sean transformadas, que sea conocido. Hermanos, si hay algo que es cierto, es que hay una obra que solo hace Dios en los corazones.
Hechos de los Apóstoles dice que cuando Pablo llegó a Filipo, él estaba predicando y dice así la escritura, que Dios abrió el corazón de una mujer para escuchar. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que cuando oren por él se acuerden para que Dios abra los corazones y sea dado a conocer Cristo a sus oyentes. Hermano, no solo necesitamos orar por el predicador para que él sea fiel, sino necesitamos orar siempre por la audiencia. Señor, abre los corazones, dispón la mente, quita toda distracción, quita toda piedra en el corazón que estorbe tu palabra. Señor, obra con tu Espíritu Santo de manera profunda, que los ojos sean abiertos, que los muertos sean resucitados, que los ciegos puedan ver, que los sordos se abran sus oídos a tu palabra, Señor. Oramos por eso, hermanos. Hermano, usted cuando viene a la reunión, usted ora por eso. ¿Usted se acuerda de aquellos que predicamos? ¿Usted ora? Hermano, yo he escuchado testimonios de reuniones de niños, donde el predicador comenzó a hablarles y se convirtieron, tenían 8 o 9 años, de ahí salieron misioneros. ¿Usted ora por el corazón de esos niños? Jóvenes, hermanos, yo me acuerdo de haber tenido reuniones de jóvenes maravillosas, hermano. Maravillosas, donde terminábamos hablando en lenguas en el piso, confesando pecados. ¿Qué era eso? Dios estaba usando su Espíritu Santo para tratar con ellos, con nosotros en ese momento. ¿Oramos por eso? ¿Oramos por eso, hermanos? Necesitamos orar para que los hombres de Dios sean fieles y para que la palabra cumpla el propósito. Hermano, Dios, la obra de Dios no prospera de manera instantánea. La obra de Dios prospera con nuestras oraciones. No nos cansemos de orar por estas cosas. Y lo último, Pablo ora para que las personas puedan oír, pero si usted se da cuenta, Pablo usa 2 palabras, una en el 19 y la otra en el 20, que es denuedo. ¿Sí? Pablo ora por denuedo. Dice ahí, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y en el 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Sabe qué significa denuedo? Esa palabra significa valor, energía y decisión. Pablo está diciendo, claro, el contexto de Pablo es obvio. ¿Cuál es el contexto de Pablo? La cárcel. ¿Por qué? Por persecución. Hermano, y Pablo no era un superhombre. Yo me imagino a Pablo llegando a la prisión, o después de durar 2 años en la prisión, porque usted pasa por una prueba de un día. Está lloviendo, no se preocupe, hermano, nada más. Pablo lleva 2 años en la prisión. Imagínese el primer mes. Bueno, el Señor me trajo acá. El segundo mes, ¿usted qué piensa? El tercer mes, ¿usted qué piensa? Y muchas de las acusaciones que se decían era: Pablo, si usted es un hombre de Dios, ¿por qué está sufriendo? Pablo, si usted porque está predicando la palabra, ¿por qué está en una prisión? Era muy fácil que Pablo se desanimara, hermanos. Era muy fácil que Pablo se callara. Entonces él pide a la iglesia de Éfeso: hermanos, oren por denuedo. Y en ese sentido, ¿qué es denuedo? Valor, poder y decisión. Así define el diccionario. Denuedo es tener valor, poder y decisión. Hermanos, todos los que servimos en la casa de Dios necesitamos esas 3 palabras: valor, poder y decisión. ¿Qué significa eso? Para yo poder predicar el Evangelio como debe predicarse, yo debo tener valor, yo debo tener fuerza, y yo debo tener firmeza, decisión. Y a veces las pruebas pueden ser tan altas que yo pierda el ánimo, hermano, que yo pierda la fuerza, que yo pierda la voluntad. Entonces Pablo está diciendo: hermanos, oren para que el Señor me dé firmeza, me dé valentía, me dé poder, para que cuando se me presente la ocasión yo pueda hablar con toda fidelidad el Evangelio.
Ahora, hermanos, si lo aterrizamos no solo ya la situación de Pablo a nuestras situaciones, ¿cuánto necesitamos valor? ¿Cuánto necesitamos firmeza? ¿Cuánto necesitamos valentía para servir a Dios? El servicio en la casa de Dios, sea el cual sea, hermano, requiere valentía, requiere firmeza, requiere un corazón que no se desanima ante las pruebas, ante la oposición, ante la crítica, ante la decepción. Uno comienza algo y se levanta el diablo, se levantan las pruebas y a veces hasta se levantan los hermanos. Y necesitamos orar: Señor, ayuda a nuestros hermanos para que sean firmes, valientes, decisivos, que ellos no se acobarden, que ellos no teman. Pablo tenía un compañero, dice la escritura, que amando más el mundo, los abandonó. Demas. Señor, ayúdalos para que sean firmes. Ahora, obviamente en aquellos días ni la persecución los desanime, pero en nuestros días, ¿qué sería? Yo a veces me ponía a pensar en aquellos que servimos, ¿qué pruebas tenemos? Señor, que sus matrimonios, que sus esposas no sean un tropiezo para que sirvan. Ayúdalos, Señor. Que sus trabajos, que su desánimo, que su inmadurez, que su esto, que tantas cosas, hermanos, que pueden evitar que sirvamos a Dios. Y necesitamos estar orando. Hermano, ore a Dios para que Dios pueda hacer a sus ministros, ¿qué? Hombres valientes, hombres firmes, hombres fieles. Dice, y por mí, dice Pablo. Hermanos, terminando, yo lo quiero hacer 3 aplicaciones muy claras en relación al tema de hoy. Bueno, yo quisiera decir, si usted acompáñeme, lea un pasaje para esta primera aplicación. Lucas 2, 36 y 37. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Mi primera aplicación, mis hermanos, cerrando el tema de hoy, es aquellos que están orando en medio de la iglesia. Yo quisiera animarles, hermano, porque según este pasaje, así como Ana lo hacía, la oración y el ayuno es un servicio a Dios. Cuando usted ora por sus hermanos, cuando usted permanece en esa oración por sus hermanos, usted está sirviendo a Dios, aunque nadie lo vea. Yo quisiera decirle a aquellos que asisten regularmente a las reuniones de oración, aquellos que están madrugando a orar, aquellos que están ayunando una vez al mes por la iglesia y las situaciones de la iglesia, no paren su trabajo, es importante. Es vital para la vida de la iglesia, hermano. Siga adelante, esfuércese. Ese trabajo es importantísimo, hermano. Siga adelante. Usted sirve a Dios más que a veces muchos que somos vistos. Usted va a tener recompensa de ese trabajo, hermano. Dios lo va a bendecir ricamente. Ore, hermano, y manténgase en esos tiempos. No dejen, hermanos, que las reuniones de oración se apaguen. No dejen que los ayunos se apaguen, hermano. Sigan orando, hermanos. Siempre hemos visto en eso algo importante para la vida de la iglesia. Yo quisiera primero que todo terminar animándolos, porque este pasaje habla del trabajo que ustedes están haciendo. Segundo, quisiera hablar a los que no lo hacen. Quisiera hablar a los que no lo hacen. Y quisiera citar unas palabras de J.C. Ryle. Él dice lo siguiente: la causa principal de todo enfriamiento y apartamiento espiritual, por regla general, creo que la causa principal es el descuido y la negligencia de la oración. Es cierto que la historia secreta de muchos nos han mostrado que sus caídas en el día de juicio van a ser determinadas por su poca oración. Dice él:
las Biblias que se leen sin oración, los sermones que se escuchan sin oración, los matrimonios que se contraen sin oración, los viajes que se emprenden sin oración, las amistades que se forman sin oración, las Biblias y devocionales que se leen con oraciones rápidas, sin corazón, todo esto constituye una serie de escalones descendientes por los cuales muchos creyentes bajan al plano de la apatía espiritual, al borde de la caída. No dudemos que el hecho de los que caen primero es que caen en su vida de oración privada y más tarde caen en su vida pública. Hermano, la oración es vital y usted necesita crecer en esa área. Todo lo que usted pueda leer, estudiar e invertir en su vida de oración es importante, es vital. Cuando usted va a las reuniones de oración a orar por otros, usted es el que sale fortalecido. Usted es el que sale lleno. Cuando usted clama e intercede por las cosas de los otros, Dios se ocupa de sus cosas. Entonces, no sea apático y descuidado en esta área, hermano. Porque como dice nuestro hermano, generalmente usted está caminando una escalera hacia la apatía espiritual y hacia el desastre. Tercera aplicación, hermanos. Esto envuelve a los que ya están orando y los que esperamos que comiencen a orar. Hermanos, este pasaje nos muestra en qué dirección debemos orar. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Daniel dice que oraba 3 veces al día y la palabra siempre lo dice, en dirección a Jerusalén. ¿Saben cuál es nuestro Jerusalén al cual en dirección a él debemos orar? Nosotros. Nuestra oración tiene una dirección. Ya no es un templo físico, una ciudad física. Ahora es una ciudad espiritual. Yo le invitaría, hermano, a que usted haga una lista de sus hermanos y ore por ellos. ¿Conoce usted el nombre de sus hermanos? Si no lo conoce, ahí lo va a conocer. Si usted es mujer, mire qué hermanas necesitan oración en la iglesia y comience a orar por ellas. Si usted es joven y está fuerte en el Señor, mire qué jóvenes necesitan oración en la iglesia y ore por ellos. Hermanos, yo aplaudo y reconozco, hermanos, cuando hay un problema, yo digo, Diana, amor, está pasando esto. Y ella de una vez en los grupos que tiene oración, hermanas, vamos a orar por esto y por esto y por esto. Hermanos, ¿cuántas oraciones hemos visto de respuestas a esas cosas, hermano? Es algo maravilloso. Dios escucha las oraciones. Hermanos, seamos intencionales. Si sabemos que en este tiempo sutano y fulano están en un tiempo de prueba, dediquémonos a orar estas semanas por ellos. Oremos, pongamos en práctica. Hermano, hay mucho por lo que hay que orar. Mucho. Si usted hace una lista, hice una lista de los hijos no creyentes en la iglesia. Hermano, eso ya requiere una oración de bastante tiempo. Oremos intencionalmente y constantemente. En esa lista por la iglesia, ahí abajito, después, no con menos importancia, sino igual de importante, ore por nosotros. Hermano, ore por aquellos hermanos que están poniendo la mano en el arado. Por aquellos que están predicando, que están sirviendo en las diferentes reuniones, los que están abriendo las puertas de su casa, sus familias. Los que están, hermanos, necesitamos mucho de sus oraciones. No nos suelten en la oración. Ayúdenos, fortalezcanos. Dios oye sus oraciones. Para nosotros un hermano decía, hermano, nosotros queremos honrarlos. Hermano, nosotros no necesitamos ningún reconocimiento público, pero sí necesitamos muchas oraciones privadas. Oren por nosotros. Acuérdense de nosotros. Y ese nosotros hablo de todos los que estamos sirviendo, enseñando, organizando, cuidando, tratando. A veces nosotros estamos cuidando de muchos y nosotros estamos siendo desgastados. Por eso necesitamos la oración de ustedes. Amén.
Siempre a mí me parece curioso, ya tenemos 2 viajes donde pasa lo mismo. Antes de viajar terminamos con un versículo así, hermanos. ¿Se acuerdan la vez pasada que terminamos con Tesalonicenses de la misma manera? Ahorita que salimos a viajar, hermano, oren por nosotros. Y los temas que estuvimos hablando, oren para que Dios nos haga fieles a su palabra. Ore para que Dios abra los corazones de aquellos que han de escuchar la palabra. Y ore para que Dios nos dé fuerza, ánimo, valentía, hermanos. Pero no solo ore por nosotros, ore por los que se quedan. Que Dios les ayude, Dios les dé fuerzas, hermano. Practiquemos estas palabras, hermano, que Dios nos ha enseñado. Oremos por los que están llegando también, hermano. Los que han de conocer. Que Dios bendiga su obra en estos tiempos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es gloriosa, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es luz, es vida, Señor. Señor, ¿cuánto necesitamos, Señor? Que tu palabra despierte nuestros corazones, Señor. Hay deberes, Señor. Estamos en una guerra, Señor. Una guerra con unos preciosos resultados, Señor. Resultados para tu gloria, resultados para la salvación de hombres, Señor. Resultados del avance de tu reino, Señor. Señor, pero hay grandes pruebas y enemigos por delante, Señor. Que tu iglesia pueda ser preparada como ese ejército, Señor. Ese ejército vestido de toda armadura, Señor. Ese ejército lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Ese ejército que se levanta en oración, Señor. Que pelea tus batallas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Anímanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Señor, mira quién es suficiente para todo esto, Señor. Oramos, Señor. Oramos para que tu obra avance, Señor. Oramos para que tu reino prospere en estos días, Señor. Oramos para que tú cumplas tu voluntad, tu propósito en medio nuestro, Señor. Oramos también por aquellos que están en algún tipo de conflicto, de lucha personal, espiritual, familiar, emocional, Señor. Señor, enséñanos a orar los unos por los otros, Señor. Señor, muchos de nosotros no entendemos esto, no hemos practicado esto, no hemos vivido esto, Señor. Pero tú nos puedes enseñar, Señor. Tú nos puedes instruir, Señor. Tú nos puedes mostrar, Señor, cómo pelear, Señor, esta batalla en oración, Señor. Gracias por este estudio maravilloso, Señor. Tu palabra nos alienta, nos prepara, nos hace conscientes, Señor, de los tiempos que vivimos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestros corazones. Guarda tu iglesia, Señor. Y guarda tu obra, Señor, en estos días, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la alabanza, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre, Señor.